El año del nacimiento de Esteban está envuelto en la niebla del tiempo, un misterio que los historiadores aún no han desentrañado por completo. Sabemos que nació como Vach, un nombre que evoca la fuerza y el espíritu del pueblo magiar, en algún momento después del año 975. Su lugar de nacimiento, Esztergom, se convertiría más tarde en un poderoso símbolo de su reinado, la sede de la autoridad religiosa en la recién fundada Hungría cristiana. Vach nació en un mundo al borde del cambio. Su padre, Géza, era el gran príncipe de los húngaros, un pueblo que se había asentado recientemente en el corazón de Europa. Géza, un gobernante astuto y ambicioso, comprendió que el camino hacia el poder estaba en abrazar las tradiciones de sus nuevos vecinos. Ya había comenzado el proceso de conversión al cristianismo, una decisión que tendría profundas implicaciones para su joven hijo. La madre de Vajek, Sarolta, era una mujer de noble cuna, la hija de Gyula II, un poderoso jefe húngaro. Su linaje hablaba de una herencia impregnada de las tradiciones guerreras de los magiares, una herencia que moldearía el destino de Vajek. Era una época de gran incertidumbre, un choque entre las viejas costumbres y las nuevas, las creencias paganas de los magiares y la creciente influencia del cristianismo. En este mundo de alianzas cambiantes y encrucijadas culturales, nació Vashka, un príncipe destinado a heredar no solo un trono, sino la abrumadora tarea de unir a una nación. La historia de Esteban, el primer rey de Hungría, es una historia de ambición, fe y el poder perdurable del legado. La decisión de bautizar al joven Vach como Esteban fue un momento crucial, un punto de inflexión simbólico en su vida y en el futuro de Hungría. Fue una decisión cargada de significado político y religioso, una señal clara de que Géza tenía la intención de llevar a su pueblo al redil de la Europa cristiana. La fecha exacta del bautismo de Esteban sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Algunos creen que fue bautizado poco después de su nacimiento, un testimonio del compromiso de su padre con la nueva fe. Otros argumentan que la ceremonia tuvo lugar más cerca de la muerte de Géza en 997, una medida estratégica para asegurar el apoyo de las potencias cristianas para su joven heredero. Independientemente del momento preciso, el bautismo de Esteban marcó un profundo cambio en su destino. Ya no era simplemente Vach, heredero de las tradiciones magiares de sus antepasados. Ahora era Esteban, un hombre imbuido de significado cristiano, un príncipe que sería criado a imagen de la nueva fe. La educación de Esteban fue confiada a hombres eruditos, tanto húngaros como extranjeros, que le inculcaron los principios del cristianismo y los principios del arte de gobernar. Fue educado en el arte de la guerra, entrenado para ser un guerrero hábil, un líder de hombres, pero su educación se extendió más allá del campo de batalla. Le enseñaron latín, el idioma de la erudición y la diplomacia, y lo sumergieron en las escrituras y enseñanzas de la Iglesia. La educación de Esteban, una mezcla de tradición magiar y aprendizaje cristiano, moldearía su visión del mundo y lo prepararía para los desafíos que le esperaban. La muerte de Géza en 997 sumió a Hungría en un periodo de incertidumbre y confusión. La frágil unidad que había forjado se vio amenazada cuando los aspirantes rivales compitieron por el trono vacante. Esteban, todavía un hombre joven, se enfrentó a un desafío formidable dentro de su propia familia. Cupan, un pariente poderoso y un firme partidario de las viejas costumbres paganas, surgió como un rival peligroso. Cupan representaba la resistencia al cambio, el apego profundamente arraigado a las antiguas tradiciones de los magiares. Contaba con la lealtad de muchos que veían el abrazo de Esteban al cristianismo con sospecha y hostilidad. Estalló una feroz lucha por el poder, un choque entre las fuerzas de la tradición y los vientos de cambio que barrían Europa. Esteban, a pesar de su juventud, demostró ser un líder astuto y decidido. Reunió a sus partidarios, una mezcla de señores magiares leales y caballeros extranjeros atraídos por su causa. Entre los aliados más confiables de Esteban estaban los caballeros Vencelino, Hont y Pasmani, sus nombres grabados en los anales de la historia húngara por su apoyo inquebrantable. Con su ayuda y el respaldo de quienes vieron en Esteban la promesa de una Hungría nueva y más fuerte, marchó contra sus enemigos. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Veszprém, una fortaleza estratégica que dominaba los accesos occidentales al corazón de Hungría. El choque fue brutal, un testimonio de lo que estaba en juego y la amarga rivalidad que alimentó el conflicto.
Esteban salió victorioso. Sus fuerzas aplastaron la rebelión de Cupán y aseguraron su derecho al trono. La victoria allanó el camino para el establecimiento de una nueva era en la historia de Hungría, una era definida por la visión de Esteban de un reino unido y cristiano. El año 1000 o 1001, la fecha exacta envuelta en la niebla del tiempo, marcó un momento crucial en la historia de Hungría. Ese día, en la ciudad de Esztergom, Esteban, el joven vencedor de una dura lucha por el poder, fue coronado como el primer rey de Hungría. La coronación fue un asunto fastuoso, una muestra simbólica de la autoridad de Esteban y el creciente prestigio del reino recién establecido. Pero fue más que una ceremonia, fue una poderosa declaración de intenciones, una señal clara de que Hungría, bajo el gobierno de Esteban, estaba dando la espalda a su pasado pagano y abrazando la fe cristiana. La corona en sí fue un regalo del Papa Silvestre II, un símbolo del reconocimiento de la Iglesia de la autoridad de Esteban y su compromiso con el cristianismo. La Santa Corona de Hungría, adornada con piedras preciosas y se dice que contiene un fragmento de la verdadera cruz, se convirtió en una reliquia sagrada, un símbolo perdurable de la nacionalidad húngara. La coronación de Esteban tuvo profundas implicaciones para el futuro de Hungría. Marcó el nacimiento de un nuevo reino, un reino cristiano, firmemente establecido dentro de la esfera cultural y religiosa de Europa Occidental. Fue la culminación de la visión de Geza, la realización de su ambición de llevar a su pueblo al redil de la cristiandad, pero también fue un testimonio del propio liderazgo de Esteban, su capacidad para vencer a sus rivales y unir a las dispersas tribus magiares bajo su gobierno. La coronación de Esteban I no fue solo la coronación de un rey, fue el nacimiento de una nación. Con su autoridad como rey asegurada, Esteban se embarcó en un ambicioso programa de reformas destinado a transformar a Hungría en un reino cristiano poderoso y devoto. Un elemento central de su visión fue el establecimiento de la Iglesia como un pilar de la autoridad tanto religiosa como secular. Esteban comprendió que la conversión de su pueblo requeriría más que simplemente decretar el cristianismo como la religión del Estado. Reconoció la necesidad de construir instituciones, establecer una infraestructura religiosa que difundiera la fe y solidificara la presencia de la Iglesia en la sociedad húngara. Invitó a monjes benedictinos, reconocidos por su piedad y erudición, a establecer monasterios en todo el reino. Estos monasterios servirían como centros de aprendizaje, difundiendo la alfabetización y las enseñanzas cristianas entre la población. También jugarían un papel crucial en el desarrollo de la agricultura, introduciendo nuevas técnicas y cultivos que contribuirían a la prosperidad del reino. Esteban estableció un arzobispado en Esztergom, elevando a su antiguo tutor, Astrik, al puesto de arzobispo. Bajo la guía de Astrik se estableció una red de obispados, fortaleciendo aún más la presencia e influencia de la Iglesia en todo el reino. Iglesias y catedrales, a menudo construidas en los sitios de antiguos lugares de culto paganos, comenzaron a salpicar el paisaje húngaro, símbolos visibles de la transformación que estaba teniendo lugar bajo el gobierno de Esteban. Pero las reformas de Esteban se extendieron más allá del ámbito puramente religioso. Comprendió que la Iglesia podía desempeñar un papel vital en la consolidación de su propia autoridad e inculcar obediencia entre sus súbditos. Promulgó leyes que promovían la moral cristiana y aplicaban la observancia de las enseñanzas de la Iglesia. Estas leyes, a menudo estrictas e implacables, reflejaban los valores del mundo medieval y la influencia de la Iglesia en la vida secular. El reinado de Esteban no solo estuvo marcado por sus esfuerzos por cristianizar Hungría, sino también por su determinación de unificar el reino y consolidar su propio poder. Heredó un reino aún dividido por lealtades tribales y las ambiciones de los jefes locales. Para forjar un reino duradero y estable, necesitaba centralizar la autoridad y crear un sistema de gobierno que uniera los elementos dispares de la sociedad húngara. La solución de Esteban fue el establecimiento de un sistema de condados, unidades administrativas que seguían el modelo del sistema franco que había observado en los reinos vecinos. Dividió el reino en aproximadamente 45 condados, cada uno administrado por un funcionario real conocido como Hispán.
Estos hispans, nombrados directamente por el rey, eran responsables de recaudar impuestos, hacer cumplir los decretos reales y mantener el orden dentro de sus condados. Solo respondían ante el rey, un elemento crucial en la estrategia de Esteban para frenar el poder de los señores locales y consolidar su propia autoridad. Para fortalecer aún más su control del poder, Esteban ordenó la construcción de una serie de fuertes y castillos ubicados estratégicamente en todo el reino. Estas fortificaciones tenían un doble propósito. Proporcionaban puntos fuertes defensivos contra amenazas externas, una preocupación constante en una región propensa a la invasión, pero también sirvieron como símbolos del poder real, recordatorios visibles del alcance del rey y las consecuencias de desafiar su autoridad. El establecimiento de condados y la construcción de fuertes reales fueron elementos clave en la visión de Esteban para una Hungría unificada. Comprendió que la verdadera unidad requería más que solo creencias religiosas compartidas. Exigía una autoridad central fuerte, capaz de hacer cumplir su voluntad y mantener el orden. Sus reformas, implementadas a lo largo de su reinado, sentaron las bases para un Estado húngaro fuerte y centralizado que perduraría durante siglos. El reinado de Esteban no se definió únicamente por la conquista y la consolidación. También fue un gobernante profundamente preocupado por el legado que dejaría atrás, un legado encarnado en la crianza y educación de su hijo y heredero, Emérico. Emérico, llamado así por el santo obispo Enrique de Augsburgo, que había desempeñado un papel fundamental en la propia conversión de Esteban, fue preparado desde temprana edad para las cargas y responsabilidades de la realeza. Esteban, consciente de los desafíos que enfrentaría su hijo, le inculcó la importancia de la piedad, la justicia y la sabiduría. Escribió una serie de cartas, conocidas colectivamente como las amonestaciones, o Libri Sancti Stephani Regis, que sirvieron como guía para la conducta de Emérico como gobernante cristiano. Estas cartas, imbuidas de amor paternal y consejos sabios, ofrecen una visión fascinante de las propias creencias de Esteban y su visión para el futuro de Hungría. En sus amonestaciones, Esteban enfatiza la importancia de la fe, instando a Emérico a ser un defensor devoto e inquebrantable de la Iglesia. Enfatiza la necesidad de justicia y compasión en el gobierno, recordándole a su hijo que el deber de un rey es proteger a los débiles y garantizar el trato justo de todos sus súbditos. También advierte contra las tentaciones del poder, instando a Emérico a gobernar con humildad y moderación, siempre consciente de que la verdadera fuerza reside en la sabiduría y la moderación. Las amonestaciones de Esteban no son simplemente un conjunto de instrucciones, sino un testimonio de su profunda fe, su amor por su hijo y su inquebrantable compromiso con el bienestar de su reino. Trágicamente, Emérico falleció antes que su padre, muriendo en un accidente de caza en 1031. Esteban quedó devastado por la pérdida de su heredero. Sus esperanzas de una sucesión sin problemas se desvanecieron. A pesar de esta tragedia personal, Esteban continuó gobernando con sabiduría y bien, su legado asegurado no solo a través de sus propios hechos, sino a través de la sabiduría perdurable que impartió a su hijo. Esteban I de Hungría, el rey guerrero que unificó una nación y abrazó la fe cristiana, exhaló su último aliento el 15 de agosto de 1038. Su muerte, después de un reinado largo y accidentado, marcó el final de una era, pero también fue el comienzo de su legado perdurable como el padre fundador de Hungría y un santo venerado de la Iglesia Católica. Los restos de Esteban fueron enterrados en la Basílica de Székesfehérvár, una magnífica estructura que había encargado y que serviría como iglesia de coronación para generaciones de monarcas húngaros. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a los fieles que buscaban su intercesión y lo veneraban como un hombre santo, un protector del reino que había fundado. El proceso de canonización de Esteban comenzó solo unas décadas después de su muerte, un testimonio de la reverencia perdurable que inspiró entre el pueblo húngaro. En 1083, el Papa Gregorio VII, reconociendo la piedad de Esteban, su papel en la difusión del cristianismo y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, lo canonizó formalmente como San Esteban de Hungría.
El día de la fiesta de San Esteban, que se celebra el 16 de agosto en la Iglesia Católica Romana y el 20 de agosto en Hungría, se convirtió en una fiesta nacional, un momento para que los húngaros honren la memoria de su padre fundador y celebren su legado perdurable. Su imagen, a menudo representada con vestimenta real sosteniendo la Santa Corona de Hungría, se convirtió en un símbolo icónico de la nacionalidad húngara, que encarna las virtudes de la piedad, la fuerza y la fe inquebrantable. La canonización de Esteban I fue más que un evento religioso, fue una poderosa afirmación del lugar de Hungría dentro de la Europa cristiana. Consolidó el estatus de Esteban como un ícono nacional, una figura que trascendió los límites del tiempo y la mortalidad para convertirse en un símbolo de la identidad y el orgullo húngaros. Más de 1000 años después de su nacimiento, el legado de Esteban I de Hungría continúa resonando en el corazón de la nación que fundó. Su nombre está grabado en la misma tela de la historia húngara. Su imagen es un recordatorio constante del papel fundamental que desempeñó en la configuración del destino de un pueblo. La decisión de Esteban de abrazar el cristianismo tuvo un impacto profundo y duradero en Hungría. Llevó al reino al redil de Europa Occidental, abriendo la puerta a lazos culturales, políticos y económicos que moldearían la sociedad húngara durante siglos. Sus reformas, tanto religiosas como seculares, sentaron las bases para un Estado fuerte y centralizado, un marcado contraste con el paisaje político fragmentado y a menudo caótico que había caracterizado la región antes de su gobierno. El reinado de Esteban no estuvo exento de complejidades y contradicciones. La conversión forzosa de su pueblo, los métodos a menudo brutales empleados para reprimir la disidencia y hacer cumplir su voluntad, son aspectos de su gobierno que no se pueden ignorar. Sin embargo, es importante recordar que fue un producto de su tiempo, un gobernante que operaba dentro del contexto del mundo medieval, un mundo donde el poder a menudo se ejercía a través de la fuerza y donde el celo religioso podía inspirar tanto grandes actos de caridad como terribles actos de crueldad. A pesar del paso del tiempo, Esteban I sigue siendo una figura de inmensa importancia en Hungría. Su legado se celebra de innumerables maneras, desde estatuas y monumentos hasta las innumerables escuelas, calles e instituciones que llevan su nombre. La Santa Corona de Hungría, la reliquia sagrada que recibió del Papa, continúa siendo un potente símbolo de la nacionalidad húngara, un vínculo tangible con el rey que unió por primera vez a la nación. La historia de Esteban es un recordatorio del poder perdurable del liderazgo, la capacidad de un solo individuo para moldear el destino de un pueblo. Fue un guerrero, un reformador, un cristiano devoto y un político astuto, pero sobre todo, fue el padre fundador de Hungría, el rey que sentó las bases de una nación que, a pesar de los trastornos y transformaciones de la historia, continúa honrando su memoria y celebrando su legado perdurable.